Hola, hoy voy a hablar de la última novela del escritor francés Michel Houellebecq, que se llama Anéantir, que en francés significa aniquilar o algo por el estilo, y que todavía no tiene traducción española, sorprendentemente, a pesar de haberse publicado la novela a principios de este año, del 2022. Creo que la intención de Anagrama, que es la editorial que lo va a publicar, es hacerlo como en torno al verano, agosto o algo así. Realmente me sorprende un poco que, digamos, un autor de esta envergadura de bestseller se tarde en como 7 u 8 meses en publicar una traducción al español, cuando ya veo que en otro idioma se ha publicado prácticamente poco después de la publicación en francés. Y bueno, estamos hablando de una traducción del francés al español, no una traducción del chino ni nada por el estilo. Así que no entiendo muy bien el retraso, pero en fin, el resultado es que bueno, me he leído la novela en versión original. Intento leer todo lo antes posible las novelas de Michel Houellebecq conforme van saliendo. De hecho, creo que tengo la colección completa de los libros de la novela, los tengo por aquí. Y bueno, algunos que también tengo en versión electrónica, como este libro de Aneantir, Aniquilar. Si al final la novela no se llama Aniquilar en español, como lo he esperado, pues ya le cambiaré el título al vídeo. La novela es un poco más larga, bueno, de hecho es bastante más larga de lo habitual en Houellebecq, cosa que también la convierte en una novela un poco atípica, como también otras cosas que a continuación comentaré. Este libro es muy específicamente francés en algunas de sus temáticas. De hecho, la novela está ambientada en el año 2027 porque es el año de las próximas elecciones francesas, después de las elecciones actuales. Y es un elemento que ya de por sí indica que este libro está más orientado de lo habitual hacia temas franceses. Para resumir, puedo empezar diciendo que esta novela tiene como tres temas principales o tres tramas principales. La primera de ellas es curiosamente cercana a una trama de ciencia ficción o de thriller tecnológico. Es una novela como de ciencia o de ficción especulativa, o esa es la impresión que da al empezar, que luego, como ya diré, no es el caso. El segundo tema que trata es el tema político. Como ya digo, está ambientado en un año de las elecciones en Francia. Y esto, por ejemplo, es algo relacionado con lo que acabo de decir, de que tratan esta novela temas que son específicamente franceses y que pueden, digamos, alienar un poco a los lectores no franceses. De hecho, a mí me ha ocurrido que como comento, como me he leído la novela en versión original, hay un montón de veces que me he encontrado con siglas o de referencias a instituciones francesas que no, claro, que no conozco, y al final la novela me ha dejado la sensación de que está como dirigida al lector francés, mucho más de lo universales que son en ocasiones los temas que trata Houellebecq. Y el tema principal que creo que tiene esta novela, y que también me parece un poco más convencional o más habitual, el elemento central de gran parte de todas las novelas en realidad en la historia de la literatura, que es la vida, la familia, el amor y la muerte. Yo creo que ese es realmente el tema en el que se profundiza más en este libro, y que, como digo, lo convierte quizás en una novela más convencional, porque ya digo, estos son temas bueno, que son de luego bastante más frecuentes de lo que son el tema político que ya he mencionado, y mucho menos temas relacionados con la ciencia ficción, etcétera, etcétera. Estos tres temas, ya digo, están entrelazados en el libro. Al principio parece digamos, incluso por cómo empieza el primer capítulo, da la impresión de que la novela va a estar orientada hacia la ciencia ficción o hacia una especie de trama de thriller tecnológico, que luego no se corresponde con la evolución de la novela. O sea, la novela al final va saltando de un tema a otro, y esto que digo de este tema de ciencia ficción es solo uno de los elementos que se van mencionando de vez en cuando. Y bueno, no voy tampoco a dar más detalles, pero quiero decir, porque no quiero hacer spoiler, pero no todos los temas que se tratan en esta novela alcanzan una conclusión clara, sino simplemente se van como hilando para crear una especie de ambientación, que de hecho es bastante realista, más, ya digo, esto es más una novela de lo que es habitual en Houellebecq.
Las novelas de Houellebecq muchas veces parecen ensayos en los que Houellebecq utiliza una trama novelística que en realidad está centrada normalmente en un solo personaje, que es como en primera persona, como él está en realidad está casi contando sus propias experiencias, con excepciones, por supuesto. Pero en este caso hay bastantes personajes, se tratan muchos temas diversos, de una forma muy realista. Y esto en realidad pues hace que no me haya gustado, no la haya disfrutado tanto como otras de las novelas de Houellebecq que digamos tratan más, son más en plan reflexión sobre la sociedad. Esto por supuesto es también una reflexión de la sociedad, sobre la sociedad además muy buena por la gran complejidad que tienen. De hecho, cuando uno lee novelas como esta, se da uno cuenta digamos, de que muchas veces las novelas, en las temáticas de ciencia ficción, fantasía y demás, se da uno cuenta de que los personajes muchas veces parecen como de cartón piedra comparado son personajes totalmente planos comparado con novelas como esta, ¿no? Los personajes de novelas como esta, como de Anne Antir. Aquí el hecho de que estemos hablando de personajes que viven en el mundo real, además en el mundo real, con una complejidad mucho mayor de la que uno puede imaginar al inventar mundos distantes o mundos de fantasía, hace que estas sutilezas, estos detalles se puedan llevar a una profundidad muchísimo mayor relacionada con la psicología de los personajes, aunque por supuesto, en fin, también en la ciencia ficción y en la fantasía se puede dar este tipo de cosas, pero en cierto modo la literatura con una ambientación realista permite llegar a quizá unos niveles de detalle, de sutileza que en este aspecto que posiblemente otras temáticas no permiten y que produce un contraste bastante interesante como me ha ocurrido en mi caso cuando estoy alternando libros de eso, de fantasía, ciencia ficción y libros un poco más realistas como este. Pues ya digo que este tiene un componente de ciencia ficción al principio, pero también algo bastante como de futuro cercano, bastante creíble. Trata sobre una serie de vídeos que aparecen en unos servidores son hackeados, esto ya digo se menciona al principio de la novela, y luego es una trama a la que se va volviendo de vez en cuando. Y son vídeos que son ultra realistas, parecen como lo que se denominan deepfakes gráficos por ordenador, pero que tienen un nivel de realismo basado usando tecnologías de inteligencia artificial, etcétera, para que den una impresión totalmente realista. Y en este caso incluso resulta muy difícil distinguirlos de vídeos reales. Bueno, en la novela se mencionan diferentes tipos de vídeos de este tipo, pero hay algunos que son difíciles de distinguir de vídeos reales y que se utilizan para mostrar como ejecuciones en este caso de un político francés, y que es una ejecución que no es real, pero que parece como el vídeo parece que está hecho como en plan de amenaza o algo así, y también otros vídeos con otra intencionalidad, pero en general parece que es como una especie de grupo terrorista que intenta desestabilizar y que aparte de eso pues también realiza a lo largo de la novela realiza acciones digamos reales, no solo estos hackeos. Como se puede ver es un tema que digamos es bastante actual también. Es como de ciencia ficción, pero es una ciencia ficción muy cercana a lo que puede ser el futuro de aquí a muy pocos años. Y es una pena porque realmente es el tema que más me interesó de esta novela. Pero no es el tema principal. De hecho, es un tema que enseguida se nota que pasa a ser un tema secundario, y engaña un poco porque la novela empieza con él y da la impresión de que se va a dirigir a eso, pero no. Luego está simplemente, da la impresión que está un poco como en plan de ambientación para que se vean los desafíos tecnológicos a los que se enfrenta o a los que se enfrentará la sociedad en los próximos años. En cuanto a la parte política, el protagonista, que se llama Paul Resson, es un miembro de la jerarquía del gobierno francés, de la burocracia francesa, de la administración francesa. Está directamente a las órdenes, digamos, del ministro francés de Economía, que se llama Bruno.
y que de hecho es un poco, me llama un poco la atención mientras estaba leyendo el libro porque este personaje, Bruno, el ministro de Economía francés, se presenta como una figura bastante idealizada y yo pensaba, mientras estaba leyendo el libro, que era un personaje ficticio, pero me resultó curioso porque, ya digo, la forma en la que se trata, lo trata de una forma muy idealizada, prácticamente no muestra ningún defecto suyo. Todo lo más se indica, en fin, que tiene problemas matrimoniales, pero tampoco se insinúa que la culpa sea suya, sino que simplemente un matrimonio, está en un matrimonio con problemas y ya está. Y después de terminar de leer el libro, consulté un poco de información sobre los personajes y resulta que efectivamente Bruno es que en el mundo real se llama Bruno Le Maire, creo. Es el ministro real de Francia de Economía ahora mismo, ¿no? Entonces, eso explica quizá digamos, la visión idealizada que se da, porque posiblemente da la impresión, o incluso creo que haber leído algo de posiblemente vuelve que es un simpatizante o es incluso puede ser que sea amigo de Bruno. Y ya digo, este Bruno es el ministro real del gobierno de Macron. De hecho, se menciona también al presidente, nunca se menciona por nombre, pero se entiende que es Macron, por lo que se puede deducir. Esta trama política, como ya he dicho, tampoco es que me haya resultado muy interesante, supongo que le resultará más interesante a un lector francés. Además, en parte, en mi opinión, pero bueno, esto puedo estar totalmente equivocado, me da la impresión de que ha quedado parcialmente desfasada por cosas como la pandemia. Bueno, realmente no sé si cuando Michel Houellebecq empezó a escribir esta novela ya la pandemia ya había empezado, pero o bien ha decidido ignorarla o bien el caso es que no, en fin, no tiene ninguna influencia en la trama, de hecho me parece que ni se menciona siquiera. Y bueno, cosas como la guerra de Ucrania, posiblemente, bueno, ojalá me equivoque, pero me da la impresión que los próximos años van a ser un poco movidos y seguramente para peor digamos, en el entorno europeo y global en general. Y posiblemente vaya a haber descensos grandes en el nivel de vida en Europa, pero ya digo, espero equivocarme, pero ahora mismo me da la impresión de que todo esto la situación actual tiene muy mala pinta y que no parece que vaya a evolucionar hacia mejor, incluyendo, en fin, cosas como que no son directamente políticas, como son también, en fin, cuestiones ecológicas, como es el cambio climático, etcétera, que bueno, eso a lo mejor tiene una influencia más a largo plazo, pero en general da la impresión de que las cosas se ven como un poco negras para el futuro cercano y por lo que plantea Houellebecq en esta novela, aunque él siempre trata, digamos, la sociedad la trata con un punto de vista como de mostrando una especie de decadencia cultural, lo que retrata aquí políticamente parece como que Houellebecq es como un simpatizante del gobierno francés actual y muestra como que de aquí al 2027 pues el gobierno de Macron, suponiendo que ganen las elecciones, etcétera, etcétera, ha logrado pues dar una cierta estabilidad a la economía francesa y de hecho las cosas van relativamente bien en lo económico la batuta de este ministro francés de Economía, Bruno, que es uno de los personajes principales del libro. Bueno, ya digo, plantea unas perspectivas muy positivas que personalmente dudo mucho que se vayan a realizar, pero bueno, quién sabe, tampoco soy yo nadie para dar este tipo de opiniones. Y el tema principal de la novela, como ya he comentado, es una especie de meditación sobre la vida, sobre la familia, el matrimonio, la muerte, el amor, una temática, como digo, convencional, pero bueno, también es verdad que al mezclarla con estos otros temas que digo, el resultado es menos convencional de lo que se podría pensar, pero al final lo que uno descubre que se va centrando cada vez más la novela conforme avanza en esta perspectiva más novelística, más habitual de estas temáticas y que se desarrolla o que tiene su punto focal, por decirlo de alguna manera, en la enfermedad del padre de Paul, del protagonista,
que ha pertenecido ha trabajado para una de las agencias de los servicios secretos franceses, que esto también lo enlaza con la parte, digamos, de thriller que ya he mencionado antes, y que el padre de Paul tiene un infarto cerebral y queda en un estado vegetativo, aunque posteriormente va recuperando un poco ciertas funciones, y llega un momento en el que se puede incluso comunicar con su familia a base de parpadeo, aunque está paralizado. Bueno, digamos, drama de la enfermedad del padre, pues es uno de los elementos principales, de los puntos centrales de la novela, a los que se dedica más tiempo, a la relación con la familia, con sus hermanos, de Paul, que se renueva, se refuerza por el hecho de esta enfermedad del padre, el hecho de que también pasan más tiempo juntos y al cuidar del padre, etcétera, etcétera, y se van renovando un poco esta relación entre los tres hermanos, que en realidad Paul tiene un hermano y una hermana. Y también el hecho de que los tres hermanos son personas muy distintas, pues se aprovecha para dar distintas perspectivas sobre diferentes, digamos, ideologías o aspectos de la sociedad francesa en general. Y otro componente que tengo que mencionar, pero que realmente me ha parecido muy aburrido, es el hecho de que Houellebecq de vez en cuando mete sueños, los sueños del protagonista. Parece como que intenta darle un cierto simbolismo y demás, pero bueno, en la práctica al final son como los sueños reales, que son mucho más interesantes cuando uno los vive que después al contarlos, digamos, ¿no? O al acordarse de ellos cuando uno está despierto. Son partes del libro o fragmentos, pasajes que francamente me han parecido aburridos y que creo que detraen bastante de la lectura del libro. De hecho, se podían haber suprimido todos ellos posiblemente sin ningún efecto sobre la novela, y la habrían acortado un poco, que como ya digo es una novela larga y que se me ha hecho larga. Dentro de estas reflexiones que hace la novela sobre la muerte se halla también una reflexión sobre el tema polémico de la eutanasia, que desgraciadamente, bajo mi punto de vista, en esta novela no aclara nada, todo lo contrario. Yo creo que lo que hace es embarrar la discusión. Houellebecq trata el tema de la eutanasia evidentemente con una gran antipatía. De hecho, lo que él describe, ya digo, creo que lo que hace es embarrar la discusión, porque la eutanasia tal como él la describe en realidad es un homicidio. Él habla de casos en los cuales, bueno, y además hace como una especie de retrato demoledor de lo que son las residencias de ancianos y demás en Francia, y bueno, en general de los cuidados a los enfermos terminales y demás. Hace un retrato muy negativo de la situación en Francia, lo cual, en fin, es una crítica que me parece lógica si realmente la situación es así. Pero creo que lo que intenta mezclar el tema de la eutanasia, tal como normalmente se entiende y tal como tratan, digamos, las leyes de eutanasia cuando hay aprobadas leyes de eutanasia en los países en los que existen. Normalmente o siempre, que yo sepa, la eutanasia se considera una decisión del enfermo, de un enfermo terminal que normalmente no tiene esperanzas de recuperarse y que está normalmente sufriendo, teniendo grave sufrimiento, y que no tiene sentido, según su punto de vista, porque son decisiones que tiene que tomar el propio enfermo, el seguir viviendo en esas circunstancias, cuando de todas formas esa situación va a terminar en la muerte, y mientras tanto pues va a ser una vida insoportable, ¿no? Y lo que aquí trata Houellebecq, ya digo, parece más algo que se podría llamar más homicidio más que eutanasia, porque sería el hecho de que la sociedad intente eliminar a los enfermos cuando son una carga para los servicios sanitarios o lo que sea. No creo que Houellebecq esté introduciendo estos elementos de confusión voluntariamente, por motivos ideológicos, pero yo creo que él realmente cree lo que dice. Pero esta perspectiva, bajo mi punto de vista, lo único que puede conseguir es provocar sufrimiento a las personas que no pueden ya evitar ese sufrimiento de ninguna forma, y confundir y lanzar la idea, la sospecha, la insidia
de que la eutanasia es como una especie de homicidio decidido por otros, cuando realmente, ya digo, todas las leyes que yo conozco de la eutanasia son súper garantistas. La española, de hecho, es un ejemplo en la cual el enfermo tiene que comunicar personalmente, en 3 ocasiones, tengo entendido, su intención de someterse a la eutanasia, y tiene, por supuesto, tiene que haber un control médico muy muy estricto, y administrativo, supeditado a varias personas, hasta el punto de que ha habido personas que se han suicidado antes de que ese proceso burocrático, digamos, llegue a su fin, porque no han podido soportar más su situación, y se estaba alargando enormemente. De hecho, me parece que aquí Volver lo que está haciendo es asumir las tesis más reaccionarias a este respecto, las tesis, digamos, influidas por ciertos sectores religiosos, esencialmente, bueno, que en la práctica lo que se dedican es a poner excusas, para evitar que existan leyes de eutanasia que controlen porque es otro aspecto que es positivo. El hecho de que existan leyes hace que existan unas garantías, y no que ocurra lo que ocurre también en otros casos, que muchas veces la ausencia de leyes es lo que lleva al caos, a que al final se estén haciendo muchas cosas de forma ilegal y que no existan las garantías adecuadas. Para resumir, yo creo que esta oposición a la eutanasia viene de posturas religiosas extremas, que ni siquiera se corresponden con las posturas de la mayor parte de los creyentes, y que se basan en un dogmatismo que dice que la persona no es dueña de su propia vida, sino que la vida es algo que se viene dada en usufructo, entre comillas, por parte de un poder superior. Entonces la persona no tiene la potestad de decidir sobre su propia vida, sobre cuándo poner fin a su propia vida. Y se dan una serie de excusas que ya digo que, a mi punto de vista, son malintencionadas, son subterfugios con la idea de desviar el debate desde la eutanasia en sí hacia otra cosa, hacia lo que sería un homicidio. Por supuesto, no creo que haya nadie a favor de eso, o si hay alguien que está a favor, pues está fuera de la ley, que es el hecho de considerar que el Estado está intentando librarse de los enfermos, que son una carga, etcétera, etcétera. Incluso no digo que sea imposible, que haya estados que realmente estén intentando eso, pero lo cierto es que cuando se habla de la eutanasia, no se habla de eso es algo distinto. Eutanasia no es igual a homicidio, y yo creo que Houellebecq comete aquí un error al mezclar estas temáticas y confundir la discusión en lugar de aclararla. Y de hecho ya digo que en general Houellebecq me ha decepcionado un poco en esta novela. Se le ve como muy nostálgico de cosas que parecen cercanas al antiguo régimen y demás. Ya llega un punto que me parece esto de un nivel de reacción que yo creo que no es de recibo, y que francamente me ha decepcionado un poco. Y bueno, y en esta novela concretamente, ya digo, el hecho, esta parte que se está dedicada más hacia la muerte, y concretamente este tema de la eutanasia, incluso plantea una situación bueno, que yo creo que ni siquiera se puede utilizar como argumento a su favor. El padre de Paul es esencialmente rico, tiene acceso a todo tipo de cuidados, tiene una gran familia que está apoyándolo, que tiene bastante tiempo libre para dedicarle. Después de su viudez, empezó una relación con una mujer mucho más joven que él, que además lo idolatra y que está dispuesta a todo para cuidarlo hasta el final de su vida, y que tiene todo el tiempo libre del mundo. En fin, lo que se retrata es una situación idílica que no se corresponde con lo que es normal en el caso de un enfermo, digamos, terminal. Y a pesar de todo, lo más curioso de todo es que Houellebecq ni siquiera plantea nunca la situación de preguntarle al padre, a la propia persona que está sufriendo esa enfermedad, si él desea seguir viviendo en esas condiciones. O sea, de hecho, se describe que el padre puede comunicarse a través de parpadeos ya a partir de cierto punto, que al principio está totalmente vegetativo, pero llega un punto que va recuperando funciones, y es un punto en el que puede comunicarse, pero está totalmente paralizado, excepto por pequeños movimientos, no como los parpadeos. Y ya digo que es hasta sorprendente que Houellebecq ni siquiera plantee la posibilidad de que a lo mejor al padre no le interese seguir viviendo en esas circunstancias. Que ya digo que no es el caso, por lo que se describe, pero no, es que ni siquiera se llega a plantear.
Entonces, ya digo, es una visión como totalmente escorada y que no que se aleja totalmente de lo que es, bajo mi punto de vista, la polémica real sobre la eutanasia, que puede ser sobre ciertos aspectos de los que el enfermo a lo mejor no esté en circunstancias de expresar su voluntad o otros casos dudosos, pero bueno, el caso este concreto que plantea en la novela es que ni siquiera, desde mi punto de vista, es un caso de eutanasia, sino es otra cosa. Así que es una ocasión perdida de tratar este tema con un poco de rigor y de seriedad y sin introducir elementos de propaganda, que ya digo que espero que no sea lo que Houellebecq intenta, pero es lo que va a producir, teniendo en cuenta de que digamos la gran influencia que tiene Houellebecq por el hecho de ser posiblemente el autor francés más importante y más superventa de la actualidad. Realmente Houellebecq es un descreído, es un posmoderno, pero muestra una simpatía tremenda hacia ciertas posturas, bajo mi punto de vista, bastante racionarias, que lo que lo que me llevan a pensar es que él no cree en eso, pero que piensa que es bueno para la sociedad creer en eso aunque sea falso. Entonces lo veo como un poco hipócrita y en fin, para mí ha sido una pequeña decepción. Para terminar, quisiera mencionar que hay un epílogo escrito en primera persona por el autor, por Houellebecq, en este libro, en el cual algunos han interpretado que se refiere como que va a abandonar, como que esta es su última novela, que ya va a abandonar su carrera novelística. Yo cuando lo leí me dio la impresión de que simplemente se refería, bueno, de hecho lo que dice, ya que ha llegado a una nota positiva, que lo va a dejar en este punto, ¿no? Yo lo he interpretado como que había llegado a una nota positiva en el epílogo y por tanto iba a terminar el libro en ese momento, pero hay quien ha interpretado como que esto va con segunda y que realmente va a ser el final, el último libro de la carrera novelística de Houellebecq. No sé si esa interpretación será correcta, ya digo, yo lo he interpretado de otra manera. De hecho, ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Pero bueno, la verdad es que este es un libro bastante peculiar desde un punto de vista de lo que son las novelas de Houellebecq, mucho más largo, más novelístico, menos ensayístico que los libros anteriores. Un poco decepcionante para mí por ya las tendencias, digamos, un poco más claras hacia un lado del espectro político que tienen. Y por lo demás se me ha hecho un poco largo en ocasiones, creo que el libro incluso puede que sea demasiado largo y desgraciadamente el libro no trata del tema del que parece que va a tratar cuando uno empieza a leerlo, que a mí me hubiera resultado más interesante y bueno, aunque en general tampoco el libro es que aburra, pero sí, hay ciertos pasajes que sí son aburridos en mi opinión. Gracias y hasta el próximo vídeo.